A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión el día de hoy. Su nombre es Miguel Muñoz, psicólogo de las organizaciones y salud ocupacional, magíster en psicología del trabajo y las organizaciones, Universidad de Valparaíso, doctorando en Business and Management de la Universidad de Nottingham del Reino Unido, integrante de panel de expertos en riesgos psicosociales laborales del Instituto de Salud Pública de Chile. Es encargado de conferencias en la Academia Europea de la Psicología de la Salud Ocupacional y además alta actividad en investigaciones, publicaciones científicas y conferencias en el área de la salud ocupacional a nivel nacional e internacional. Así que le damos el paso a Miguel para que inicie su presentación. Perfecto, muchas gracias Carla por esa introducción. Espero que, primero que todo, muy buenas tardes por allá en Chile. Espero que estén muy bien. Ya a puertas de un fin de semana largo, así es que también espero que lo disfruten mucho con sus familiares, con sus seres queridos, que tengan un muy buen descanso. Y para comenzar entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, la idea también es contarles un poquito, es que la idea... eh, déjenme ver, vamos acá, perfecto. Entonces, claro, la idea, si bien Trinidad nos cuenta, claro, mi background, mi perfil, que estoy un poquito lejos, como podrán ver, pero estamos como a 3 horas de diferencia. Yo actualmente estoy en Reino Unido, específicamente en la ciudad de Edimburgo. Pero la idea es poder tener una instancia que sea bien provechosa para ustedes, que sea bien enriquecedora. También verificar si es que me escuchan bien, si es que no. Me imagino alguien decía por allí que no tenía problemas de audio, entonces yo la sugerencia ahí es que, claro, me hacen que se escucha perfecto y si tiene algún problema, la sugerencia es desconectarse y volver a conectar, que ahí ya debiese andar súper, súper bien. Y como les comento, la idea es poder, yo me imagino ya son 6 de la tarde por allá por Chile, acá son las 9 de la noche en UK. Entonces, claro, me imagino que ya todos están con el cansancio de la semana, ya con ganas de ir a pasarlo bien. Así es que la idea es poder tener también un espacio que si bien es poder contextualizarles con el tema que cada vez más imperante en Chile, del tema de la salud mental en el trabajo, pero la idea es poder tener un espacio que sea distendido, que sea bien, bien agradable y que también podamos compartir y que podamos conversar de forma amena al respecto, ¿sí? Yo sé que todavía no son las 10 de la noche por allá en Chile, entonces igual también pedirles que, obviamente, horario para menores, entonces con respeto, obviamente con cordialidad en lo que vayamos conversando, pero la idea es eso, sí, promover el diálogo y poder promover un espacio que sea aportativo para ustedes. Entonces, bueno, ya para ir entrando en materia, también contarles que la idea de hoy día es poder estar conversando. Yo les voy a estar haciendo esta breve presentación hasta las 7 de la tarde y la idea es poder pasar después a unos 15 minutitos de preguntas para que ustedes también puedan resolver dudas tanto con lo que yo les voy a presentar, también como con los aspectos administrativos vinculados al curso que viene después de esto. ¿Sí? Y también como de contexto, también contarles, como tenemos tan poquito tiempo, lamentablemente no podemos entrar en profundidad en todos los temas. Para eso también la idea es poder invitarlo a que puedan participar la próxima semana y la subsiguiente semana para poder desarrollar ahí estas estrategias que nos permitan promover la salud mental en el trabajo. La idea del día de hoy, por lo tanto, entonces es poder contextualizarlo, es poder como contarles por qué es importante hablar de riesgos psicosociales y cómo esto nos viene a ayudar de cierta forma a poder contribuir en promover y proteger la salud mental en el trabajo y poder ver desde qué enfoques también lo podemos ajustar, ¿sí? Comprender un poco también el contexto que tenemos en Chile actualmente en temas de riesgos psicosociales y desde allí también cómo lo podemos abordar. Nuevamente, esto es sumamente introductorio y los temas que vamos a ir revisando el día de hoy los vamos a ir profundizando la próxima semana y la semana subsiguiente. También invitarlos a que si tienen cualquier duda, consulta, la pueden hacer en el chat y ahí también nos podemos ir haciendo estas preguntas.
Sí, eso es un poquito como de centrando ya el contexto para el día de hoy. Y si bien Carla les contaba un poquito como de mi desarrollo profesional y como la idea también es poder tener algo más distendido el día de hoy, también les quiero como contar un poquito de mí, pero como en términos más personales, ¿sí? Bueno, como les decía Carla, mi nombre es Miguel, tengo 38 años. Si bien actualmente vivo en Reino Unido, pero soy oriundo de la quinta región en Chile. Soy el menor de cuatro hermanos, que tres de ellos viven en la quinta región actualmente con mis papás, y uno de ellos vive en Puerto Montt. Soy casado con Francisca, como se darán cuenta, tuvimos que casarnos en plena pandemia, en el sentido de que tuvimos con mascarilla y todo lo que implica, y nos casamos en el 2021, antes de venirnos para acá, Reino Unido. Tenemos dos gatos, son gatos chilenos, pero que fueron importados al Reino Unido. Ahí pueden ver a la de pecho blanco que es Leoncita, y tenemos también al Toño, que si se dan cuenta son nuestros compañeros con los que nos mantienen entretenidos por acá. Y si bien, como bien Carlos les contaba, estudio mi doctorado en la Universidad de Nottingham. Actualmente yo vivo en la ciudad de Edimburgo, que es en Escocia, más al norte, y esto tiene que ver específicamente porque mi esposa está estudiando su magíster en Derecho Humano en la Universidad de Edimburgo, así es que yo me muevo desde Edimburgo a Nottingham en este último año en que estoy yo ya escribiendo la tesis de mi doctorado y empezando a desarrollar esta etapa de... ¿Sí? Eso como contarle un poquito de mí. Y si se dan cuenta, la idea es poder tener una conversación que sea súper cercana, pero al mismo tiempo provechosa. Y desde ahí entonces, como ya para ir entrando como en materia, es también preguntarle a ustedes, ¿sí? Les quiero poder invitar a que puedan escribir en el chat cuando escuchan esta palabra que es trabajo, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cuáles son las tres primeras cosas que se les vienen a la cabeza? ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, como mi trabajo actualmente es el doctorado, entonces para mí es aprendizaje, desafío y autonomía. Entonces los quiero invitar a ustedes así súper rápidamente, en menos de 30 segundos, las tres primeras palabras que se les vienen a la mente cuando escuchan la palabra trabajo. Así es que yo lo voy a ir viendo en el chat, voy a dejar de compartir para ir viendo lo que nos van poniendo. Perfecto. Ya, entonces, por lo que veo, por ejemplo, derecho fundamental, estabilidad, aprendizaje, a veces estrés, es por lo que leo, colaboración, aprendizaje, responsabilidades, responsabilidad se repite harto, ¿sí? Gestión, acciones, compromiso, dinero, también fuente de ingresos, pasión, mira qué interesante, crecimiento, contratos, estoy simplemente tomando algunos al voleo, estrés, wow, desafío, responsabilidad, aprendizaje, negocio, ¿sí? Compromiso, oportunidad de desarrollo, despertar. O sea, tenemos un montón de cosas, tenemos muchas que tenemos acá. Carga, responsabilidad, compromiso, autonomía. Entonces, tomando un poquito lo que nos van contando en el chat, es que, claro, nos aparecen como todas estas palabras que van surgiendo y que si se dan cuenta, conflictos, responsabilidad, también desarrollo, aprendizaje. O sea, si se dan cuenta, y con esto lo que primero que quiero traerle a su atención es como ver que el mundo del trabajo no es algo neutro, ¿sí? No es que nosotros nos levantemos, por ejemplo, los que tengan la jornada de 9 a 6 ahora con las 40 horas o el horario que ustedes trabajen. No es que nosotros vayamos, hagamos un par de tareas y después nos olvidamos y seguimos con nuestra vida, sino que por lo que veo es que nos van pasando cosas en el mundo del trabajo, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando dicen ocio, negocio, responsabilidad, estrés, si se dan cuenta, el mundo del trabajo tiene esa capacidad, por un lado, de afectarnos. Y también tiene un rol importante en nuestra vida cuando hablan de desarrollo económico, cuando hablan de desarrollo profesional, cuando hablan de aprendizaje, es poder mostrar que el mundo del trabajo tiene entonces implicancia en nuestras vidas, que es una fuente también de desarrollo y que tiene un rol sumamente importante en nuestras vidas. Entonces,
desde ahí es poder ver que lo primero que les quiero como mostrar el día de hoy con este juego tan sencillo de lo que las primeras tres cosas que nos aparecen con el mundo del trabajo es que el mundo del trabajo tiene implicancias en nuestra vida, ¿sí? Si lo lleváramos como al mundo más tradicional, por así decirlo, como de la empresa clásica, claro, la implicancia como más rápida que podríamos hacer es cuando nos accidentamos, ¿cierto? Que es que yo voy al trabajo y puede que yo sufra un accidente del trabajo. Si lo vemos como en esta industria clásica de los años del siglo pasado, ¿cierto? Pero ahora como el mundo del trabajo ha ido cambiando, es que va generando que tenga estas implicancias más del tipo servicio, donde requiera este tipo de habilidades más bien como intelectuales, cognitivas, emocionales, de tener que estar lidiando, por ejemplo, con clientes, es que nos tiene otro impacto, ¿sí? En nuestras vidas. Y desde ahí es como que principalmente lo que podemos ver entonces es que, cuando, es, que podemos hacer este match que hay entre trabajo y salud mental. O sea, no son cosas que están separadas. No es que por un lado nosotros como nos sintamos sea independiente de lo que pasa en el mundo del trabajo. Podemos ver que nuestra salud mental se ve afectada, ya sea indirectamente por el desarrollo profesional, desarrollo económico que tiene, pero al mismo tiempo también directamente por lo que implica las labores que nosotros realizamos. Entonces aquí es también importante como desarrollo primero que todo, bueno, si vamos a hablar de salud mental, ¿qué vamos a entender entonces por salud mental? Y aquí algo súper importante también a considerar, que es cuando hablamos de salud mental, y esto es desde la mirada de la Organización Mundial de la Salud con el reporte que realiza de salud mental a nivel mundial, es que nos hace de poner este foco, que si bien a veces cuando pensamos en salud mental lo ponemos como en la patología, la persona que tiene algún problema propiamente tal, aquí lo que nos está diciendo la salud en la OMS es que la salud mental tiene que ver, por lo tanto, con esta capacidad de poder contribuir hacia la comunidad, de poder alcanzar nuestro potencial y de poder establecer relaciones que sean positivas para los seres humanos, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, es poder al final de cuentas alcanzar un estado de bienestar que nos permita desarrollarnos tanto a nivel individual, pero al mismo tiempo que nos permita desarrollarnos óptimamente también a nivel de comunidades y a nivel también de país. Se dan cuenta, es un foco que está bien puesto en el bienestar y en cómo generamos espacios, por lo tanto, que podamos desarrollar nuestro potencial como seres humanos. No obstante, ¿qué es lo que no ocurre y como la mirada tradicional que tenemos de salud mental? Es que suele estar puesta como en la medicalización, perdón, de la patología, lo que les comentaba anteriormente. O sea, si lo vemos en términos como de gasto público, lo que nos muestra la evidencia es que el 70% del gasto público de los países a nivel mundial está dedicado en hospitales y en la hospitalización, propiamente tal, en lo que son los hospitales psiquiátricos. Entonces hace que la prioridad hoy por hoy esté puesto en el estigma que está asociado hacia la salud mental, en este foco de la individualización y de poder como de cierta forma de exclusión de la persona que tiene algún problema de salud mental. Y esto gatilla, obviamente, que los problemas de salud mental estén creciendo a nivel mundial. No obstante, no estamos quedando solamente con esto de poder atacar la causa, el impacto que está teniendo la persona con problemas de salud mental, y en especial considerando que el gasto que están teniendo los países en esta temática es relativamente bajo. Si lo logran ver dentro de los países de la OECD, de la OCDE, en los cuales Chile forma parte, Chile es uno de los países que menor presupuesto de su gasto, de su PIB, de su Producto Interno Bruto, dedica a temas de salud mental. Solo el 2,1% de su gasto, de su PIB está dedicado a esta materia y si se dan cuenta, el 70% está dedicado a la reparación del daño o a poder reducir el impacto que está teniendo una persona con problemas de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando a hacer con esta definición la OMS? Es a poder transitar desde una mirada que está puesta en el individuo, en la persona muchas veces, en la atención propiamente tal, a poder traspasar o a poder movilizarnos hacia un enfoque integral hacia la salud mental.
donde si vemos, por ejemplo, la nueva agenda que establece la Organización Panamericana de la Salud en temas de salud mental, nos establece 5 grandes objetivos para poder desarrollar a nivel como en términos de país y de política pública en temas de salud mental, que van, si se dan cuenta, desde efectivamente lo crítico, que es poder reducir el impacto de poder tratar a una persona y que el problema de salud mental no se vea tan comprometido, hasta pasar por este bienestar social. Entonces, se encuentra, nos lleva hacia una mirada mucho más macro que tiene que ver, por un lado, de que si no solamente atacar a una persona con problemas, darle un tratamiento adecuado, dar un tratamiento adecuado también, y no solamente a nivel de hospital y de atención terciaria, sino que llevarlo hacia hospitales comunitarios. Y desde ahí también, como ir ya, si se dan cuenta, salir desde la medicalización a entrar ya a los espacios que pueden afectar esto. ¿Sí? Y ahí es donde vemos como, por ejemplo, a intervenciones pues, enfocadas en los ámbitos de la educación, por ejemplo, intervenciones enfocadas hacia el mundo del trabajo, y intervenciones enfocadas hacia el ámbito social, entre otros ámbitos. Y ya lo que tenemos más, que tiene que ver justamente con lo que es la promoción propiamente tal. Entonces, ¿dónde nos vamos a parar el día de hoy? Tiene que ver con poder situar la conversación justamente en estas esferas, ¿sí? Poder de cómo podemos hacer que en el ámbito del trabajo podamos prevenir las patologías de salud mental y que atacar esas causas que son causadas por el mundo del trabajo. Y así mismo también ir más allá y crear ambientes saludables, laborales saludables que permitan obviamente desarrollar todas las capacidades de las personas y poder contribuir tanto a su comunidad como a su trabajo. Ahora, este enfoque es sumamente importante considerando que en Chile en particular, considerando que desde el 2008, si uno ve lo que es la Política Nacional de Salud Mental, publicada en 2017 por el Ministerio de Salud, ya se identifica que desde el 2008 los problemas de salud mental son la principal causa de licencia. Entonces, si se dan cuenta, ya no basta solamente con atacar el impacto, a ver, el efecto que está vivenciando, dar un tratamiento adecuado. Lo que nos está mostrando esto es que tenemos que poner la vara un poquito más antes de ir y hacernos cargo entonces de, bueno, ¿qué está pasando con el ambiente que está generando que lamentablemente en Chile tantas personas, si se dan cuenta, 2,5 millones de personas estén sufriendo producto de su salud mental? Entonces ahí no solamente es entregar un tratamiento adecuado, que es sumamente importante, y eso también quiero destacar, no es que dejemos de dar tratamiento, sino que es poder ir antes. Y ese es el foco de cómo avanzamos hacia la prevención y cómo atacamos a los distintos ámbitos y esferas que pueden afectar la salud mental de las personas. Y esto también es considerando que no solamente está pasando como a nivel de licencia de sistema de salud común, lo que pasa con ISAPRE y FONASA, sino que también estamos viendo que es un problema que cada vez también se está acentuando en el mundo del trabajo, ¿sí? Ahí también hay un tema de cómo se califica y quién califica las patologías de salud mental, que es algo también que vamos a ver la próxima semana, pero también señalar que las estadísticas en el país nos muestran que también en el mundo del trabajo las licencias de salud mental se están volviendo la principal causa de sufrimiento en el país. Y eso es lo importante destacar también. Cómo entonces esto que tenemos como problemática a nivel de Chile, lo podemos abordar a nivel previo, ¿sí? A nivel de la prevención propiamente tal. Entonces, situándonos desde allí, es que me gustaría poder preguntarle a ustedes si es como ya, ok, tenemos que transitar hacia este nuevo mundo, hacia este nuevo espacio que tiene que ver con crear espacios que promuevan el bienestar y poder prevenir las patologías de salud mental. Es poder preguntarles, bueno, ¿qué cosas creen ustedes que el mundo del trabajo puede afectar la salud mental, ya sea de ustedes o de cualquier persona que ustedes conozcan? ¿Sí? Entonces, también nuevamente, 2, 3 palabras. ¿Qué cosas creen ustedes del mundo del trabajo que puede afectar a la salud mental de los individuos? Eh, Voy a cerrar para ir leyendo. Entonces, tenemos carga, claridad de rol, ambiente laboral, mal clima, el trato de la jefatura, clima laboral, inestabilidad laboral, o sea, si se encuentra el tener como incertidumbre si tengo trabajo o no, y para hasta cuándo tengo trabajo,
jornadas extensas también, la carga, acoso, el tema de, y en especial ahora que tenemos la ley Carín, cómo, si se dan cuenta, la ley Carín toma esto que le estoy contando de no solamente quedarnos en la denuncia, sino que también tener que establecer protocolos vinculados a la prevención de la violencia en el trabajo y desde un enfoque de género. Poca proyección laboral, frustración, y si se dan cuenta, frustración podemos tenerla como, bueno, pero ¿qué nos genera frustración? Sobreendeudamiento, o sea, si se dan cuenta un tema de temas de sueldos que tenemos en el país, relaciones sociales con los colegas, estrés constante, y si se dan cuenta, y esto está como bien interesante que quisiera como ir despejando porque aparece que, claro, cuando hablamos un poquito de esto, que nos aparece como de riesgos psicosociales, es que, y vuelvo a compartir la pantalla, es que nos aparece entonces como una novela, como lo que acaba de pasar en el chat, que es súper interesante, nos aparece una nebulosa de conceptos y de situaciones que por lo visto nos pueden afectar la salud. Entonces, desde allí es que lo que se ha desarrollado justamente este concepto de lo que son los factores psicosociales, que es la definición que tenemos justamente acá a nivel de normativa en Chile, que es la definición de Cox en el año 2000, que tiene que ver con estas situaciones y condiciones inherentes al trabajo y que tienen que ver con el tipo de organización, contenido, ejecución. O sea, es un montón de cosas lo que nos está diciendo y que todo nos puede, que hay un montón de cosas en el mundo del trabajo que nos puede afectar la salud. O sea, si se dan cuenta, como lo que nos están diciendo aquí en la literatura, es que todo lo que tenga que ver con el mundo del trabajo, en la forma en que cómo hacemos el trabajo y en el contexto en el que lo hacemos, nos puede afectar la salud. Ahora, esto yo siento que nos abre como más dudas que respuestas y nos puede también como generar como un poquito como de, ok, ¿cómo nos hacemos cargo entonces de esto? ¿Sí? Entonces, como solo como para como ir ordenándonos un poco, es que tenemos que ver entonces que esto, por ejemplo, cuando ustedes hablan como de la frustración o lo que podemos hablar de lo que tiene que ver con el estrés, si se dan cuenta, son consecuencias de algo que está previo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que también poner el foco el día de hoy, que en esta mirada como bien causa y efecto. O sea, tenemos efectos que tienen que ver con patologías de salud mental, con estrés, con ansiedad, ¿sí? Y por el otro lado tenemos antecedentes, tenemos causas vienen desde el mundo del trabajo que nos pueden generar estas patologías. Entonces ahí es donde tenemos que, por un lado, tenemos a nivel macro, que es lo que está en la organización del trabajo, el cómo funciona la organización, ¿sí? Que esto conlleva a que tengamos o no un tipo de riesgo psicosocial y eso subsecuentemente genera cierta consecuencia. Entonces, se los voy a poner como en un ejemplo también, como saliéndome un poquito del mundo laboral. Imagínense que de un momento a otro, ustedes están en estos momentos en su casa y de la nada, por ejemplo, del entretecho, cae, qué sé yo, un bicho, una culebra, un ratón, lo que ustedes quieran decir. ¿Se dan cuenta que lo que ocurre ahí? Tenemos algo que viene desde nuestro entorno, ¿sí? Que cae y que nos genera cierta reacción, ¿cierto? Tenemos que nos pone o nos genera miedo, o nos asustamos, nos petrificamos, salimos corriendo, nos genera cierta reacción a esta situación. Entonces, si se dan cuenta, tenemos en este ejemplo, tenemos una condición, por así decirlo, de trabajo, tenemos aquí que cae algo, que aquí puede ser el grito al jefe, que puede ser el compañero, la buena relación de trabajo, tenemos un estímulo de nuestro trabajo que viene y que nos activa, ¿sí? Ahora, esta activación es biológica y es lo que se conoce como el mecanismo de adaptación o mecanismo de fight or flight en inglés, es decir, pelear o huida, ¿sí? Que nos activa a poder adaptarnos a nuestro contexto. Si se dan cuenta, en sí mismo, este mecanismo no es ni bueno ni malo. Nos permite adaptarnos a los requerimientos que tenemos en el entorno. ¿Cuándo es problemático esto? Es cuando estamos constantemente expuestos a situaciones de huida o de pelea. Y eso es lo que genera al final de cuentas esta situación de estrés que desencadena en una patología, ¿sí? En un daño a la salud también. Porque no solamente termina esta situación, si se dan cuenta, en un efecto en la salud mental, sino que también puede gatillar otros efectos. Puede gatillar también un accidente de trabajo, ¿sí? O sea, estoy constantemente bajo presión que mis cinco sentidos no están en las mejores, no están al 100%, no me doy cuenta y me tropiezo, por ejemplo, frente a una situación insegura.
¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos, y eso es lo que les quiero ir como mostrando, tenemos un contexto que nos gatilla ciertas reacciones y la exposición constante a esas reacciones es lo que genera al final de cuentas estos efectos que ustedes dicen de frustración, de estrés y subsecuentemente ya de daño en la salud. ¿Sí? Entonces eso por ahí es como ordenándonos en primera instancia con respecto a cómo entendemos los factores psicosociales que tienen que ver entonces a estas condiciones que están en el mundo del trabajo, que la exposición constante nos puede afectar a nuestra salud. Ahora también es importante destacar y un poquito con los desarrollos que ha tenido la ISO últimamente, que si se dan cuenta todos estos ejemplos y todo lo que ustedes nos cuentan en el chat, eh, está asociado con aspectos negativos, ¿cierto? Es como, ok, el jefe que me grita, por ejemplo, constantemente la situación de violencia y eso me genera un daño. En cambio, hay que entender que riesgo, y en especial con lo que es la ISO 31000 del año 2009, la mirada de riesgo ya no es solamente en poder reducir situaciones negativas, ¿sí? Y es muy vinculado con lo que es la prevención de riesgo tradicional, sino que también tiene que ver con poner el foco en lo que son las oportunidades. Y lo que se entiende, por lo tanto, ahora como riesgo, ya no es una situación vinculada a un daño, sino que tiene que ver más bien con incertidumbres que son propias del contexto y de las tareas propiamente y de los objetivos de una organización. Entonces, esto nos puede conllevar a como al foco a cómo gestionamos este riesgo, es que podemos tener tanto resultados positivos como resultados negativos. Si se dan cuenta, ya no es que sino el tema, el riesgo ahora es la jefatura. Entonces, si gestionamos a la jefatura de forma buena, de forma positiva, podemos, si se dan cuenta, tener mayor satisfacción. Podemos tener mayor innovación, mayor apertura dentro de nuestro mundo del trabajo. Entonces, ya no solamente nos quedamos como con esta mirada de reducir los efectos negativos que tiene el mundo del trabajo, sino que también poder hacernos cargo de estos aspectos positivos y poder como o utilizarlos como instancia de desarrollo organizacional. Y ahora solamente también como qué vamos a entender como riesgos psicosociales. Tiene que ver entonces, la literatura no habla de estos 10, no les voy a explicar cada uno de estos, yo sé que ya son más de las 6 de la tarde por allá, pero solamente para que se haga la idea que la literatura no habla de que por un lado tenemos lo que es el contexto, o sea, se habla en el cual se desarrolla el trabajo, por un lado, y por otro lado, el contenido del trabajo, ¿sí? Estas 10 dimensiones se pueden clasificar en estos dos aspectos, o sea, por un lado, tenemos el qué hacemos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso le estoy dictando una charla, por lo tanto mi tarea específica tiene que ver con hacer esto propiamente tal. Y tiene ciertas cosas, tiene ciertos roles definidos, como yo lo tengo que hacer o no, si se dan cuenta allí. Si no tuviera roles, por ejemplo, y llegar y tengo que hacer esto, no sé, no tengo formación al respecto, significaría una gran fuente de estrés para mí. Entonces, si se dan cuenta, un primer tema que nos invita a ver esto tiene que ver con qué es lo y cuáles son las tareas asociadas y el contenido que está asociado al trabajo propiamente tal. Y por otro lado, también tenemos lo que es el contexto en el que se desarrolla el trabajo, ¿sí? Es decir, la cultura, ¿en cuál es la cultura? ¿Es una cultura permisiva? ¿Es una cultura que permite la participación de los trabajadores? Si se dan cuenta, tenemos distintos efectos. Es cultura que promueve las relaciones interpersonales cercanas, ¿sí? Que permita el apoyo social o más bien instancias de que haya distanciamiento y que promueva la competitividad. Se encuentra son contextos súper distintos. Un contexto en el cual, si bien yo sé lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, pero el contexto no me permite desarrollo, no tengo posibilidades de ascenso, no tengo capacidad de aprender nuevas cosas, va a tener un impacto. Entonces, no sé si se dan cuenta, lo que nos invita a ver esto de los factores psicosociales en el trabajo es a comprender, por lo tanto, el cómo el mundo del trabajo nos puede afectar a los seres humanos entendiendo en la forma en que interactuamos con el mundo del trabajo, ¿sí? Y aquí hay un tema que también es importante a considerar, que los factores psicosociales, si se encuentran, nos invita a ver el trabajo de forma integral. No es que sea, ok, esta es la fuente como tal. O sea, yo tengo y voy aquí con un sonómetro, con un termómetro, yo digo, tengo, qué sé yo, 10 de liderazgo.
¿sí? Y esta es la fuente del liderazgo propiamente, sino que tiene que ver con la percepción que yo tengo y cada uno también puede tener percepciones distintas con respecto a su entorno en función de cómo interactúa. Entonces, y también esto está relacionado. Yo puedo evaluar a mi liderazgo en función de también las posibilidades de desarrollo que tenga. Me incentiva a que yo aprenda nuevas cosas. Entonces, se dan cuenta, las dimensiones que tenemos están todas unas vinculadas con otras y lo que nos invita, entonces, esto es un desafío importante a considerar, a tener un enfoque integral y un enfoque sistémico con respecto al mundo del trabajo y cómo éste nos puede afectar a los trabajadores. Ahora, para eso y en el contexto chileno, es que había un enorme desarrollo legislativo al respecto, yo me atrevería a decir, que la gran fuente que tenemos en el país tiene que ver con las dos, con la ley 16.744, que, que es contra el seguro, eh, que es sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y complementado también con el decreto 109 que esto nos establece la institucionalidad de cómo país nos hacemos cargo de la seguridad y salud en el trabajo, y el decreto 109 estableciendo que en especial con la actualización del año 2006, metiendo o integrando, incorporando lo que son las patologías de salud mental, específicamente la neurosis laboral, como una patología ocupacional, ¿sí? Como una enfermedad profesional. Entonces, eso nos permite establecer que hay una institucionalidad que nos invita a hacernos cargo de manera preventiva, no solamente en entregarle el tratamiento a una persona que requiera una atención psicológica o psiquiátrica o médica, sino que también nos invita a poner el foco en la prevención, ¿sí? A poder hacernos cargo de estas condiciones laborales. Y desde allí entonces, cómo ha ido evolucionando la normativa es que nos pone el 2012, primera instancia, un protocolo de cómo las mutualidades tienen que hacer un proceso de calificación. Y eso fue, eh, y ahí es como entonces ya no es solamente, bueno, a criterio de las mutualidades de cómo cortan, sino que la Superintendencia de Seguridad Social, la suceso, le dicen las mutualidades cómo tiene que ser el proceso de que no es que sea una cosa de causa unicausal, como se pensaba en esos tiempos, sino que es que tiene que poner el foco en las condiciones laborales y que este protocolo ha ido cambiando varias veces y que ya el 2023, el año pasado, cambia nuevamente para poder meter el tema de la violencia como un factor de riesgo que puede gatillar patología. Eso sí se dan cuenta como a nivel de poder ver si es que se da la atención, si es que la persona se califica como laboral o si es que se tiene que recibir su tratamiento en el sistema común. Pero también el gran foco, y como les digo, el, eh, el, eh, lo bueno del sistema chileno es que pone harto el foco en la prevención y desde ahí es que tenemos una normativa desde el año 2013 que la vamos a revisar en profundidad la próxima semana, que tiene que ver con establecer los criterios de gestión y de cómo los lugares de trabajo tienen que hacer cargo de estas condiciones que hablábamos anteriormente que tienen que ver con los factores psicosociales. Y esto también acompañado con lo que es un programa de vigilancia, que es cómo nos hacemos cargo también de aquellos lugares que presentan riesgos psicosociales nocivos de que pueden estar haciendo daño a los trabajadores. Y esto ya sea por un riesgo alto en la evaluación del CALSM actualmente o por haber obtenido una calificación o algún trabajador calificado con una patología de salud mental. Y si se dan cuenta, no solamente la institucionalidad chilena se queda en lo que es el tema de la ley de riesgos psicosociales, sino que también hay todo un desarrollo que tenemos actualmente vinculado en promover espacios y proteger estas condiciones de trabajo que generen bienestar por un lado, bienestar mental, y al mismo tiempo prevenga que surjan patologías. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, entregar buenas condiciones vinculadas a lo que es el teletrabajo, establecer el teletrabajo como un derecho para las personas con responsabilidades parentales, establecerse, se encuentra también en temas de violencia, lo que les decía con la ley Karim, ya no solamente el tema de la denuncia, sino que también poner el foco en desarrollar protocolos de prevención. Entonces ahí es donde, si se encuentra la misma normativa, nos estamos viendo, como país, nos estamos viendo en que tenemos que poner el foco en la prevención. Y si se dan cuenta, y esto es como un estudio que se hizo reciente y que fue publicado hace poquito, en enero, por un equipo de investigadores de Australia y de Europa, es que hace una categorización
de cómo están los distintos países en respecto al desarrollo de sus sistemas legislativos en respecto a lo que es la gestión de riesgos psicosociales. Y si se pueden dar cuenta, o sea, primero que todo, no todos los países en el mundo tienen legislación, y eso es algo súper importante considerar. Chile es un país que, uno de los pocos países en el mundo que tiene legislación en esta materia, desde el año 2003 en temas de riesgos psicosociales y desde el 2006 en temas de salud mental como una patología ocupacional. Y también podemos ver de que el desarrollo, desde este indicador que desarrolla este equipo, es que tiene un buen desarrollo, ¿sí? Y que, si se dan cuenta, qué es lo que nos falta, por así decirlo, para poder llegar a los niveles en que está Noruega y Lituania, que tienen la calificación máxima según este equipo, es poder focalizar, ok, tenemos una mirada uniforme o una metodología que es estándar para todo el país, pero para poder llegar a como al desarrollo como más eh, eh, avanzado en esta materia es que tenemos que poner el foco en lo sectorial, en poder desarrollar intervenciones que sean acorde al contexto de cada organización en función de la industria en la cual forma parte. Y si se dan cuenta a nivel de la región de Latinoamérica, el país es uno de los más avanzados. Ahora, eso no quita de que queden también desafíos y es un poquito también lo que he podido ir revisando también con mi tesis doctoral, que es dónde tiene que ver el foco, hacia dónde tenemos que ir avanzando en la gestión de riesgos psicosociales en el país. Y que quedan harto de desafíos, específicamente si se dan cuenta, un tema muy importante tiene que ver con el estigma que tiene la salud mental en esto que ocurre de cómo percibimos a una persona que tiene un problema de salud mental y en específicamente en el contexto laboral. O sea, muchas veces ocurre que la persona que sale con una licencia por estrés laboral, por ansiedad, por depresión, se le termina viendo como una persona conflictiva, como una persona que generará problema. Entonces, ahí es como ver de que no es que la persona es la que está teniendo un problema, sino que es poder nuevamente movilizarnos en que, mira, hay un contexto que claro, esta persona la que se enfermó es la que prendió la alarma ahora, pero tú estás teniendo un contexto laboral que está generando estas condiciones. Ahora, eso también ha conllevado que, claro, cuando hablamos de riesgos psicosociales en Chile y desde la normativa, el foco ha estado muy puesto en la evaluación, en qué resulta. Primero que todo, participación. Me fue súper bien en la evaluación del CALSM porque obtuve más del 60% de participación. O mira, salió en riesgo bajo. Entonces nos pone mucho el foco la normativa en el resultado, pero de la aplicación, de la evaluación de riesgos psicosociales. Entonces, el desafío tiene que ver en, bueno, tengo estos resultados y qué hago con ellos. ¿Y cómo hago que la organización se haga cargo de ellos? Y esto tiene que ver también un poco con, bueno, qué tipo de intervenciones estamos haciendo hoy por hoy en esta materia, ¿sí? Y ahí es donde nos topamos muchas veces y lo vinculo también con que como no sabemos desde la ciencia social y desde la ciencia de la salud mental, no sabemos cómo funcionan las organizaciones, es que terminamos haciendo intervenciones que son aisladas. Cuando hacemos el taller, cuando hacemos la charla, cuando invitamos a un chamán a que nos hable de... y súper interesante el chamán, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no nos hace cargo del proceso organizacional, del problema de liderazgo que está conllevando que la persona se enferme. Entonces, claro, ahí es donde viene que es poder dejar de ver nuevamente, y a eso me refiero también con estigma, de ver el problema en la individualidad, de ver lo que es que la persona tiene que aprender a lidiar con su trabajo, a poder hacernos cargo de, ok, ¿qué es lo que está pasando en la organización que está gatillando y que alguien se enferme? Y esto también tiene que ver también con aprender un poco con, bueno, esto está vinculado con indicadores de la organización, está vinculado con indicadores de satisfacción, está vinculado con indicadores de accidente, está indicado con indicadores de productividad, o sea, una persona... Una licencia te significa, por ejemplo, tantos días de ausentismo. ¿Cuánto eso te pega, por ejemplo, en tiempo que tú tienes que hacer una inducción a una persona para que pueda hacer ese mismo trabajo? ¿Cómo te pega eso en calidad? Entonces, eso es lo que también el desafío que tenemos que aprender y es no solamente a quedarnos con el efecto y con la intervención centrada en el efecto, sino en poder comprender cómo funcionan las organizaciones y cómo integramos la promoción y la prevención de la salud mental
con cómo funciona esto. Y esto nos conlleva a que de cierta forma despsicologizar lo que es la salud mental, de ya no quedarnos solamente en estructuras de cómo funciona la psique humana, que puede ser súper interesante. Y que nuevamente eso, o por ejemplo estructuras de personalidad que están vinculadas a que haya o no violencia, por ejemplo. Y eso nos conlleva de que la discusión nuevamente nos centremos en lo individual y no podamos atacar el problema de raíz. ¿Sí? Y lo mismo también nos conlleva a poder hacernos cargo de poder promover aquellos aspectos que incentivan el bienestar dentro del mundo del trabajo. Entonces, ahí es donde tenemos como desafíos y eso es lo que buscamos en las 2 próximas semanas de poder transmitirle estas herramientas que desarrollen estas habilidades para poder hablar en lenguaje organizacional y ya no quedarnos con esta intervención individual y en lo paliativo, ¿sí? En el dolor, en la pastilla para el dolor de guatita, por así decirlo. Ahora, solo como para ya ir cerrando, eh, ¿cómo nos hacemos cargo? Y esto es desde el enfoque, entonces, es que aquí es donde un poco lo que nos muestra la literatura es la forma en que hacemos intervención vinculada a riesgos psicosociales. Entonces, lo que nos muestra la literatura es que esta intervención puede ser a dos, a dos niveles, por así decirlo, ¿sí? ¿Cómo se entrecruzan estos dos niveles? Entonces, por un lado tenemos intervenciones que se conocen como terciarias porque se hacen cargo de eh, reparar el daño en términos de salud mental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, terapia o procesos terapéuticos entran dentro de esta línea, o sea, si se dan cuenta, reparar el daño. Y tenemos, antes de eso, tomando este enfoque, tenemos intervenciones secundarias, las cuales se centran en entregar herramientas para poder lidiar con aquellas situaciones que nos pueden generar un daño. Cómo lidiamos, por ejemplo, con el cliente problemático, cómo lidiamos, por ejemplo, con el jefe pesado. Si se dan cuenta, intervenciones que tenemos la situación, pero no la estamos atacando, sino que estamos aprendiendo a cómo lidiar con ella. ¿Sí? El famoso anuncio de anuncio de trabajo donde dice que tiene que ser tolerante al estrés. O sea, si se dan cuenta, el foco está puesto en el individuo y cómo aprende a lidiar con ello. En tanto, aquí es donde tenemos que puede haber también intervenciones de tipo primaria, que es donde intervenimos a nivel de la fuente que está generando esa situación. Entonces, se dan cuenta, ya no estamos atacando en el jefe, ya no nos hacemos cargo en cómo yo lidio con el cliente difícil, sino que me hago cargo en poder disminuir esa exposición, ¿sí? Elimino la fuente o mitigo la exposición a ella. Hacia eso apunta, es un enfoque más preventivo. Y esto, si se dan cuenta, lo podemos hacer a distintos también niveles de intervención. Lo podemos hacer desde nivel individual, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer desde una terapia que, si se dan cuenta, es reparación a nivel individual, o, por ejemplo, yo lo puedo hacer a nivel desde políticas públicas, que, por ejemplo, una intervención en que yo desde la regulación moviliza que las empresas se hagan cargo de sus condiciones organizacionales, ¿sí? Entonces también tenemos lo mismo, que yo puedo hacer, por ejemplo, intervención secundaria a nivel de tareas. Le enseño a la gente cómo resolver sus conflictos. No me focalizo en que el problema tiene que ver con un mal sistema de planificación o que tiene que ver con un sistema de compensaciones inequitativo. Me siento en que el problema es el conflicto, por lo tanto le enseño cómo resolver sus conflictos. Ahora, si se dan cuenta con esta taxonomía, no es que haya una intervención que sea como la píldora mágica, ¿sí? Sino que lo que nos invita entonces, o que yo tengo que hacer solamente un tipo de intervención, ¿sí? Sino que si se dan cuenta es que lo que nos invita a ver esto y las intervenciones que hacemos en el país y en las organizaciones en las cuales ustedes están o van a sumarse, tienen que apuntar a poder hacerse cargo de forma integral de la organización, de poder, cuando hay un problema, hacerse cargo del problema, ¿sí? Entregar la reparación al daño, si tengo un problema de relaciones laborales, hacerse cargo de ese problema, pero al mismo tiempo avanzar hacia el análisis de la fuente. ¿Qué está gatillando que yo tenga una persona con depresión, que tenga un problema de relaciones laborales y meternos en ese foco de intervención? Entonces, en honor al tiempo y para ir cerrando, entonces, ¿qué es lo que les queremos transmitir el día de hoy con este seminario? Es que cuando estamos hablando de salud mental, el gran desafío que tenemos el día de hoy, que nos invitan los organismos internacionales, tiene que ver con transitar desde este enfoque, desde lo médico, hacia un enfoque integral que tiene que ver con promover y proteger la salud mental,
¿sí? Y desde ese enfoque no solamente es quedarnos con lo individual, con lo individualista de la persona es la que tiene que tener mayores competencias o la que tiene que hacer la técnica de relajación, sino que es hacernos cargo también de las condiciones a las cuales está expuesta. Y eso también tiene que ver, por lo tanto, en cómo reducimos la exposición a este tipo de situaciones y también cómo promovemos a aquellas que sí están generando, que son una fuente de bienestar hacia los trabajadores. Y por lo tanto esto significa poner el foco en las condiciones, poder aprender entonces cuáles son estas condiciones que nos están generando los problemas de salud mental, cómo las vinculamos con indicadores de gestión para poder así también movilizar a los actores claves que toman las decisiones en la organización. Y esto también implica que aprender a intervenir en función de distintos niveles de intervención y a distintos segmentos que los componen. Espero que hayan disfrutado la presentación que teníamos preparados para ustedes. Les dejo también la referencia si es que alguien quiere chequear desde dónde le estamos hablando, ¿sí? No es que a mí se me haya ocurrido todo esto, no es que me senté y la iluminación me haya llegado, sino que esto lo hemos preparado revisando las distintas fuentes asociadas a riesgos psicosociales. Y nada, esperamos que lo hayan disfrutado y dejamos ahora el espacio para que todas las preguntas, consultas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Genial, Mm, muchísimas gracias. mm, Ya, vamos con las preguntas entonces. Quiero manitos arriba mm, en 3, 2, 1. ¿Tenemos manitos? mm. Recuerden que la participación va en Es- orden. En la parte de reacciones, ya, súper, súper. Obvio. mm. Iván, mi amorcito, póngale, que le escuchamos. Hola, mi nombre es Iris, Iris Morales. Me estoy Ah, riendo todavía porque es que el computador es del usuario Iván. Y mi hijo me ayudó a ver lo de la manito. Agradecer profundamente, siento que pasó como súper rápido todo el tiempo y por las expresiones que nosotros tuvimos en el chat, se nota que esto es un temazo país porque Mm, yo leí por ahí de verdad que hay licencia médica por estrés eh, que claro, no obedecen. Yo creo que la gente no ha entendido que sí se estresa en el trabajo y cree que no va a ir al médico porque no le van a encontrar nada y puede hacer uso, pero es la minoría. Pero yo estoy segura que si se nos hicieran a la entradita de vacaciones un, un, un estudio al ingresar de vacaciones y cómo sale después en el segundo ciclo de vacaciones, eso sería sumamente ilustrativo, porque hay que tener mediciones objetivas. Y por otro lado, yo de verdad creo que por más que nosotros mejoremos leyes, por más que nosotros declaremos que necesitamos una cultura laboral más del respeto a la persona al centro, de verdad yo creo que hay un proceso psicosocial que hay que romper, hay una cultura del maltrato laboral que está como dentro del machismo, del patriarcado. Además, dentro de que las mujeres tampoco somos mayoritariamente jefas, pero de verdad hay que romper. Es increíble cuando un jefe, una jefa, mayoritariamente jefe del ámbito público privado, te dice, ¿tú te podrías quedar más rato? Todos entendemos que hay una presión indebida, pero que yo no estoy en igualdad de condiciones con el empleador y que yo le diga no al jefe y el jefe se va a quedar contento. Po. Uno sabe que psicológicamente hay un castigo detrás, o no te vuelven a considerar después, o vienen y te cargan la mano, y eso ocurre. Y yo creo que sería súper importante de la psicología, la sociología, el derecho sobre todo también, y también en la educación de los profesionales nuevos, ponerle ojo que somos primero que todo personas y el Estado está al servicio de una persona humana y lo dice expresamente. Y eso significa que al estar al servicio de nosotros, las personas, los humanos, debe procurar la mayor desarrollo para satisfacer mis necesidades espirituales y materiales. Entonces, mucha declaración, pero yo creo que debemos enfocarnos más en mecanismos de desinstalación de ese abuso. Yo creo que las personas a veces son muy buenas personas y hoy las suben de jefe, son otros. Es como que hay un mm, proceso psicológico que lo perturba. Eso quería decir. Quería mm. decir más cosas, pero sé que hay más compañeros que quieren hablar.
Muchas gracias por compartir tu experiencia y al final de cuentas hacia eso apunta un poco y claro, y eso es lo que también yo, por lo que escuchándote, y donde lo que tú planteas es como vivenciar esto, que a veces ponemos como el mundo del trabajo como algo que es distante y que no, efectivamente es traer esto como a colación de que nos pasan cosas y que yo me atrevería a decir que al menos, y eso es como un poquito como la gracia o como... Y también como contarle un poco de que cuando yo partí el doctorado, claro, me pasó que yo era como bien crítico de la regulación que teníamos en Chile y que no era suficiente. Ahora, claro, es como viendo esto, es como, ok, sí, es un piso y al menos tenemos algo, ¿sí? Ahora el tema es que efectivamente y lamentablemente cuando estamos hablando de cambios sociales, estos son cambios que estamos hablando de a largo plazo y tiene que ver con temas, porque al final de cuentas está vinculado con, en base a lo que tú planteas, cómo comprendemos el mundo del trabajo, ¿sí? Tiene que ver con esto de que ya no es algo como, o esto que se habla de que el trabajo, la casa es la casa, sino que, por ejemplo, ya, ¿por qué estamos hablando de conciliación? ¿Por qué estamos hablando de corresponsabilidad parental, por ejemplo? Que son temáticas que se nos meten y que estamos viendo, por lo tanto, que nos pegan y que no es solamente, y aquí esto es también algo como importante también a considerar que esto no es solamente que nos pegue a nosotros como personas solamente, sino que nos pega a distintos niveles. Nos pega el que yo tenga problemas en el mundo del trabajo, que yo me termine pasando algo, conlleva también que yo tenga una patología, pero también implica problemas a mi equipo de trabajo, implica problemas también a mi organización, implica también problemática al país porque ¿dónde se están ocupando los recursos, por ejemplo? Estoy ocupando fondos que son vinculados hacia salud que podrían estar enfocados, por ejemplo, en inversión, por ejemplo, en desarrollo social. En fin, pero muchas gracias por el comentario y yo creo que no el tiempo, yo creo que vamos a pasar a la siguiente. Muchas gracias. Yera. Sí, muchas gracias. Seguimos con Magna Cecilia, entonces, mi amor, te escuchamos. Hola, mira, la verdad es que estoy sin la cámara porque este día viernes, la verdad es que no estoy tan presentable como eso. Así que, mira, la verdad es que Entonces, concuerdo absolutamente con todo lo expuesto. Además, hay muchos comentarios y lo que recién está hablando Iván, que no me acuerdo cuál es el nombre, tiene, está normalizado el tema de los abusos. Yo estuve trabajando en un servicio de salud como encargada de los riesgos psicosociales, ya por lo tanto vi muy patente muchas cosas. Y todo parte esto yo lo asimilo y lo comparo, son como los dueños de casa, como es una familia, es una organización, ¿ya? Esto se ve directamente en las jefaturas, en los subdirectores, en un sinfín de cosas. Hay una persona que le contesté que hizo una querella a su empleador en la Corpos, asumo que la corporación, y le pregunté si había salido como enfermedad profesional o como enfermedad común. Y todo parte también desde la DIEP. Y hay mucha gente que no sabe o que hay un compendio de las normas del Seguro Social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales del libro 3 título 3 que son tres cosas mínimas que se tienen que cumplir y no toda la gente lo sabe, ¿ya? Que cuando se hace el peritaje, cuando las OAL admiten esta denuncia por la DIEP, son tres cosas. Primero, deben conocer al paciente. Segundo, deben tener un trabajo vigente con la empresa o con el establecimiento. Y lo más importante, que no siempre se respeta, es deben tener una relación de trabajo con el paciente directa, ya que eso es súper importante, porque el empleador o el paciente en este caso colocan de testigos ya a un compañero que trabaja en un piso totalmente diferente con jefaturas distintas. Entonces hay que partir clarificando eso, ¿ya? Para y ser transparente y ser responsable quien transcribe, porque es transcribir, no como psicólogo que voy interpretando, tengo que transcribir toda la información. Ahora, hay una resistencia bastante fuerte en relación a las medidas, a las PREMET, la prescripción de medidas que se tienen que aplicar después de... Disculpen el sonido, no sé si se escucha de mis perritos, es como la música de no, fondo. Yo estoy en está el bien. patio y está en el antejardín. Entonces, eh, se tiene, cuesta mucho que las jefaturas o los subdirectores asuman o quizás doblen, no sé si doblar el brazo, pero una de las cosas que nosotros propusimos fue hacer un coaching ¿ya? A las jefaturas, porque hay una descalificación, hay un sinfín de cosas, ¿ya? Y la verdad es que la jefatura no lo quiso tomar,
como medidas prescriptivas. Entonces, eso volvemos Maturana autopoiesis. Nos vamos dando vuelta en lo mismo, nos vamos dando vuelta en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y quedamos donde mismo. Este protocolo, desde junio del 2013, se tiene que aplicar. Cada, ca- cada, cada fase lleva un tiempo determinado y en muchas organizaciones eso se deja pasar y demoran para poder aplicar esto. Entonces, pasa por un cambio país. Hay una persona que dijo, que escribió, por lo que recuerdo, es que no se pasa. Depende de nosotros los trabajadores el pedir, así como hay un prevencionista que es por ley, que de acuerdo a tal cantidad de trabajadores puede ser un técnico en nivel de prevención, pero sobre tantos trabajadores tiene que ser un ingeniero. Acá lo mismo, porque si no se aplican estas medidas, hay empresas que han hasta la Corte Suprema, a tribunales, y se han tenido que aplicar estas medidas. Entonces cuesta, porque lamentablemente se están validando los malos tratos, el amiguismo, el dejar por debajo de la alfombra todo lo sucio, y siguen, y siguen. Entonces, el tema de la doble presencia son todos estos factores que están incidiendo y cada vez más en la salud mental. Ese era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Magna, por compartir. Y sí, nuevamente esto nos lleva a, o sea, es un tremendo desafío el que tenemos actualmente, el de hacernos cargo con la salud mental en el trabajo, que está asociado con un tema que es muy fuerte, que si se dan cuenta, y por eso lo quisimos revisar el día de hoy, que tiene que ver con, que tiene, a diferencia de otras prácticas de lo que es la psicología organizacional, este ámbito, que es lo que es la psicología de la salud ocupacional y específicamente la gestión de riesgos psicosociales, tiene un gran asidero legal, ¿sí? Y eso es lo que, no, también hay que entender cuáles son los marcos regulatorios que no entendemos y que son muy fuertes acá en Chile, ¿sí? O allá en Chile al menos. Ahora, esto también nos lleva y algo también que algo que también vamos a revisar, que es cuando hablamos de gestión de riesgos psicosociales, que claro, nos podemos quedar con esta mirada que si volvemos a esta última lámina, a esta taxonomía de riesgos psicosociales, de dónde tenemos que hacer intervención. No obstante, hay también otros desafíos que escapan, por así decirlo, del enfoque técnico, y que eso es donde ponemos también, bueno, ya como estrategias de intervención propiamente tal, de cómo movilizamos a los distintos actores, ya estamos hablando de intervención organizacional, cómo se movilizan y cómo involucramos, por lo tanto, a los distintos actores. También hay que partir desde la base, que claro, nosotros aquí yo estoy viendo que la gran mayoría somos psicólogos o de las ciencias sociales o del área de recursos humanos, que quizás para nosotros esto es un tema que es súper natural, súper transparente, es como que nos movemos en este ámbito y es que, claro, es obvio el tema de los liderazgos. Y no obstante, hay que considerar que igual hay otras variables en la sociedad, cambios generacionales muy fuertes. O sea, piensen, por ejemplo, hablen con los que tengan a sus abuelos todavía vivos, piensen, pregúntenles cómo vivían ellos el mundo del trabajo, cómo viven ellos el mundo de la salud mental. Entonces, desde ahí también nos conlleva que, claro, ahí veo a Sofía que con la cara que... Entonces, también ahí es, y ahí eso también como profundizando un poco, es como lo que me refería anteriormente con despsicologizar esto, que muchas veces, claro, para nosotros es súper como obvio y el tecnicismo y la DIEP y acá y el concepto y la teología. Y aquí lo que tenemos que hacer es que si en verdad se quiere mover cierto cambio, es poder acercarlo a las distintas personas que están involucradas, involucrar a los liderazgos, a las direcciones, a los sindicatos, a los equipos de prevención, la gente de prevención también, prevención clásica, esto también es súper raro para ellos. Entonces también hay el rol que también tiene esto de cómo vamos educando al respecto. Así que muchas gracias, Magna, por compartir. Aquí estoy como dudosa porque hay muchas manitos arriba y nos queda nada más que, digamos, para una pregunta más, pero se me Mm. ocurrió que podríamos contestar una del chat y darle la palabra a Jenny porque nos prendió la cámara, Jenny. Así que dice Cami Urriola en el chat, muy buen seminario. Tengo la duda de si en el curso se verá cómo incorporar las KPI en la gestión de riesgos psicosociales. Sí.
Ahí lo que vamos a ver, y esto lo enfocamos en el último módulo, tiene que ver con cómo nos plantea la ISO 45003 de riesgos psicosociales. No sé si la ubican, que tiene que ver que es el primer estándar mundial en temas de riesgos psicosociales laborales. Y ahí es donde hay un tema que tiene que ver con la gestión de indicadores propiamente tal. Sí, ahora, nuevamente, también ahí les vamos a facilitar ese instrumento para que ustedes lo puedan revisar en profundidad. Sí, no sé si con eso respondo la pregunta. Muchas gracias. Sí, me están pidiendo que repita el ISO ISO 45003. 4500. 45003. Ujú. Ya está. Jenny, mi amor, tu turno. Ya. Bueno, yo comentarles respecto de mi experiencia, pero de parte de la minería. Bueno, acá dentro Mm. de la minería, si tú te vas al tema de riesgo psicosocial y cómo nos protegemos nosotros, nuestra salud mental, es como que es un mundo todavía muy poco explorado, la protección mental de los trabajadores dada la presión que tú tienes que tener para el cumplimiento también de una parte que es la parte de producción, tienes una parte de producción, tienes una parte de relacionamientos comunitarios que es muy difícil de llevar también, porque tienes una presión adicional a tu trabajo, que es lo que tú estás cumpliendo, adicional de la presión de las comunidades. Entonces tú hay temas que tienen que ver la compañía con respecto al relacionamiento comunitario, pero también que te afectan a ti a nivel de trabajador que se ha explorado muy poco. ¿Cómo cuidas la salud mental respecto de temas que son a nivel compañía, pero que la comunidad lo toma como tú a nivel personal, porque tú eres el que va en representación de la compañía en este caso? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Y nosotros también hemos hecho como trabajadores, es un poco hacer un poco de catarsis, tener unas reuniones semanales o tal vez quincenales y mensuales y contar nuestra experiencia, qué es lo que hemos tenido durante el mes, qué es lo que nos ha afectado más también, como nunca olvidar que primero somos personas. Y entonces, aunque tú no quieras que te afecte también tu salud mental, la presión de cumplir tus objetivos mensuales versus producción, versus relacionamiento comunitario, que ojalá no exista ningún problema y ojalá ese problema, si se, que se genera, tenga una solución, además de tu trabajo, esa presión mental de parte de la comunidad. Y es difícil que no te involucre tu salud mental y tú puedas llegar a tu casa y decir, ¿sabes qué? Tengo una desconexión completa, pero lamentablemente te puedo decir que por lo menos en el rubro que yo estoy en este caso, es un rubro bien machista, la mujer de a poco se ha ido incorporando, pero las políticas de integración y cuidado de salud mental han sido bien pocas, porque aún lamentablemente tenemos el machismo. Tú como mujer frente a la minería tienes poca, si nos vamos hasta a nivel de sueldos, tienes poco, o sea, un hombre realizando la misma labor tuya tiene un sueldo más elevado y ya de ahí partes tú dices, ¿por qué? Entonces tú te empiezas a cuestionar yo por el hecho de ser mujer. Entonces, cuidar nuestra salud mental no está hoy en día abordado en todas las áreas que debiese estar. Y hoy en día la mujer en la minería que estamos más presente, se nos está cuidando muy poco nuestra salud mental. Muchas gracias, Jennifer, por lo que tú nos planteas. Y claro, son variables que están, nuevamente esto nos lleva como a lo complejo que es el tema, porque, y también como esto también nos invita a integrar el enfoque de género cuando estamos hablando de salud mental. Y esto no solamente tiene que ver con la atención propiamente tal, nuevamente, sino que también tiene que ver con eh, lo que hablábamos anteriormente, con el estigma que está asociado a salud mental, que eso cómo está vinculado como a ciertos valores que están vinculados con la mirada como tradicional del patriarcado y todo lo que está asociado al respecto. Y eso también es lo que nos conlleva y nuevamente por eso nuevamente tiene que ver con esto que tú planteas, que es cómo establecemos al final de cuentas que esto sea algún tema que podamos hablar abiertamente. ¿Sí? Y eso son tipos de intervenciones que son importantes a considerar y poder como involucrar como el enfoque participativo, en especial cuando tenemos organizaciones sumamente jerárquicas que nos topamos también llega a esto y eso también hay que como ver
cuando tenemos este tipo de regulaciones que establecen también una forma de interactuar en las organizaciones, que nos está hablando de que el aprendizaje organizacional, que nos está hablando del diálogo social, y por otro lado tú vas y te topas con minería, te topas con puertos, por ejemplo, donde los sistemas son tremendamente verticalizados, entonces, y también con esta mirada bien tradicional y bien machista. Entonces ahí es donde también tenemos como estos factores que también hay que tener como bien asociados, que es donde también nos topamos cómo vamos gestionando entonces estos elementos culturales asociados, ¿sí? Por eso es entender que no solamente, por ejemplo, si queremos hacer una intervención, entendiéndola como en qué va a ser la intervención, sino que en el contexto en el cual se va a implementar. ¿Sí? Muchas gracias por compartir. Entonces, se lo agradecemos infinitamente, queridísimo. Es usted una maravilla. Para finalizar este seminario, vamos a realizar el sorteo de una beca, ¿cierto? Pero antes de eso, darle las gracias por su participación y al expositor Miguel Muñoz porque se lució, ¿cierto que sí? Sí. ¡Oh! Muchas palmitas ahí. Ah, muchas Qué gracias. boni. Ya, dejamos de grabar entonces.